Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, con el curso de Filosofía Política. Les había comentado a ustedes que ya está confirmado que va a haber una segunda parte del curso y quería aprovechar esta introducción para contarles que esta segunda parte del curso vamos a ir a un aspecto mucho más práctico de la política que tiene varias partes, ¿no? A grosso modo, en términos generales, hay una primera parte que es teoría del Estado, teoría de la ciudad-Estado, que parte efectivamente con lo que tiene que ver con el inicio de la filosofía política. Uno se podría preguntar cuándo comienza la filosofía política. Y qué duda cabe que la filosofía política comienza justo con la filosofía. Y como decíamos, tal vez en la primera clase, si es que no recuerdo bien, eh, la filosofía parte en la periferia de la Hélade, entendiendo la Hélade como el mundo griego que está compuesto por tres partes. La Grecia continental, incluida el istmo de Corinto y el Peloponeso, toda la Ática, todo lo que es la Grecia continental. Incluso se estima que cuando uno habla de la Grecia continental también está hablando, aunque parezca una contradicción, de la Grecia insular, de las islas que están asociadas. Ese es un primer núcleo. En el fondo, el primer núcleo de la Grecia, de esta Hélade, es la Grecia continental y sus islas, el Peloponeso, y, bueno, y después sus islas, que incluso se puede hablar de que es parte de eso Creta, siendo que es una isla, ¿no? Hay la segunda parte de la Grecia, de la Hélade, del mundo griego, que es toda la costa occidental del Asia Menor, donde vamos a encontrar a Troya, vamos a encontrar nosotros a eh, eh, Miletos, en fin, ¿no? Todo lo que es Jonia, esa zona, ¿ya? Y en tercer lugar, al otro lado de Grecia, hacia el mar Adriático, nos vamos a encontrar con lo que es la Magna Grecia, ¿no? Que comprende lo que es la bota itálica, el tercio inferior de la bota itálica y Sicilia, que es parte también de esta Grecia occidental, si ustedes quieren. No solamente eso, hay que recordar que Grecia, los griegos conocieron, ocuparon y se instalaron en Marsella y en otras ciudades, incluso cerca de Barcelona y en todo lo que es el Mediterráneo de Francia y España, digamos, ¿no? Así que no, ellos viajaron, ellos recorrieron toda la costa mediterránea. De hecho, no cabe duda que ellos pasaron lo que llaman las columnas de Hércules, es decir, salieron hacia el Atlántico, también está bastante demostrado. Pero en fin, no nos perdamos en esto, sino que volvamos a que la filosofía política nace con la filosofía, nace con este paso primero del mitos al logos, del preguntarse, porque así como me pregunto por mí, me pregunto por el nosotros, me pregunto qué es la sociedad, y todas estas posturas nacen entonces en la periferia de la Hélade. ¿Y por qué en la periferia de la Hélade? En la periferia del mundo griego, porque es allí donde se produce la conexión con otras culturas, con otros conocimientos, con otros saberes, ya sea con Egipto, ya sea con Mesopotamia, con Siria, con todo lo que es la zona de Jerusalén, todo lo que es la costa del Líbano, en fin, todos esos viajes, todos esos conocimientos en la periferia. Hay que entender que Miletos, por ejemplo, es una ciudad cosmopolita. Miletos era como, ¿qué puede ser hoy día? No sé, hoy día sería el puerto de Rotterdam. Todo el mundo, todo el comercio pasa por allí, podría ser tal vez Nueva York, fue Miletos. Entonces Miletos, culturas, lenguajes, tradiciones, conocimientos múltiples. Y justamente es allí donde nacen los primeros filósofos. Y con eso entonces también nace la filosofía política. Pero esa es parte del segundo curso. Esto es una introducción para que veamos cómo vamos a tratar la segunda parte del curso, que va a tratar de la teoría de la ciudad-estado, desde el punto de vista del pensamiento Platón, la política en Platón, la república, la política y las leyes en Platón, Aristóteles, también los ideales políticos, la realidad política, no olvidemos que Aristóteles es
el padre de la filosofía, del realismo filosófico, y bueno, y un poco por qué pasa el ocaso de la ciudad-estado y se vuelve la tiranía, digamos, ¿no? Hay una segunda parte que va a ser la teoría de la comunidad universal, en la cual vamos a entrar a ver el mundo romano y también un poco el mundo medieval, y ya nos vamos a lanzar hacia el siguiente corpus tal vez del estadio histórico. Podemos ver todo lo que es derecho natural, la lex romana, sin entrar a ver en la lex misma, vamos a poder comprender cuál es el aporte, el sentido del jus civilis, de la lex romana en el acontecer político, todo lo que va a ser Cicerón, Séneca, y también ya la entrada de los padres de la iglesia, que va a ser la patrística, cómo influye la patrística en todo esto que es el quehacer político. El pueblo y su ley, va a venir después cuando veamos ya en el medioevo mismo el problema de las investiduras, el rey sometió las leyes, seguramente vamos a entrar a ver un poquito lo que fue la Carta Magna, ¿no? Que es el primer control en la historia de la monarquía, aparece con la Carta Magna, que vendría a ser el inicio, los albores de lo que más adelante, hoy día decimos los parlamentos, digamos, ¿no? Los congresos, el congreso, el parlamento, digamos, en que de alguna manera la autoritas, el gobernante, el príncipe, queda capturado, si no capturado, no puede operar a su arbitrio, digamos, de manera, eh, digamos, antojadiza en la ley, a menos que entre en una tiranía. Entonces, bueno, vamos a ver ese tema, vamos a ver lo que es la Universitas Hominum, de Juan Salzburg y Santo Tomás, la creación de las universidades en el siglo XII, XIII, XIV, particularmente en el siglo XII, XIII, en el XIII, en los albores del siglo XIII, porque van a ser el núcleo del pensamiento y el núcleo que van a conformar lo que es hasta hoy día el pensamiento, la estructura cultural de la sociedad cristiana occidental, digamos, ¿no? Felipe el Hermoso, Bonifacio VII, bueno, van a aparecer ahí por ahí algunas cosas como Juan de París, en fin, Marsilio de Padua, vamos a ver el tema del nominalismo en Guillermo de Ockham, Tamscoto, el caso de Ockham, y es tremendo el aporte, digamos, o el desaporte, como quiera usted llamarle, de Guillermo de Ockham en cuanto al nominalismo, al confrontar la inexistencia de una idea universal, bloquear el concepto de los universales, de la verdad como una verdad universal, sino que pasa que cada uno tiene su verdad, eso lo vamos a ver, cómo se comienza a construir a partir de estos inicios del siglo XIV el, el relativismo que después, más adelante, lo vamos a ver refrendado en otros más. Bueno, ya hemos terminado nosotros de ver la teoría conciliar del gobierno de la Iglesia, la reforma de la Iglesia, seguramente nos vamos a meter en el quiebre, la gran, el cisma, digamos, con los dos papas, Aviñón y Roma. Y vamos a entrar entonces a una tercera parte. Esta tercera parte es la famosa teoría del Estado Nacional. Ahí ya nos vamos a meter de frentón en lo que es la teoría política, pero si se fijan, ya no son los fundamentos. Aquí vamos a ver el acontecer mismo, los hechos mismos. Vamos a partir viendo a Maquiavelo en esta tercera parte. Vamos a tener que ver a los reformadores protestantes, no solamente a Martín Lutero, a Calvino, sino a John Knox y a otros más, ¿no? Las teorías monárquicas y antimonárquicas, las guerras de religión en Francia, ahí vamos a tener que entrar a ver el, la guerra de los 30 años después, antes vamos a tener que ver todo el quiebre institucional en Inglaterra y seguramente lo que sucede allí con Tomás Moro, Enrique VIII, ¿no es cierto? Después la llegada al poder de Isabel I, con toda la persecución también a la catolicidad en Inglaterra, vamos a estar y allí se encadena la guerra de los 30 años, que va a ser una guerra bastante fratricida, especialmente de una violencia inusitada de parte de aquí. Yo no quiero cargar la mano. Lo que pasa es que la historia está escrita, y hasta el día de hoy ustedes lo saben, y lo han visto en los diarios, los periódicos, la prensa en general, la historia siempre está escrita de manera como de lo políticamente correcto, que no siempre es la verdad. Hay una persecución, digamos, inconmensurable a la Iglesia Católica
antes, durante y después de la Guerra de los 30 años. Bien, vamos a ver eso. Vamos a ver las teorías, bueno, a Juan Bodán con el tema de la tolerancia religiosa, eh, la concepción plus naturalista, que se nos va a confrontar con un tema que va a ir creciendo a poquito a partir del racionalismo cartesiano, cuando aparezca después el empirismo inglés, digamos, ¿no? Que nos van a llevar de la mano hacia los relativismos al liberalismo, con John Locke, al relativismo con Berkeley y al escepticismo con Hume, en principio, digamos, ¿no? Y por último tenemos también en esa parte la llegada a la famosa guerra civil posterior a la utopía de Tomás Moro, la muerte de Tomás Moro, la aparición de Thomas Hobbes. Eh, Ahí aparece una cosa bien especial y bien que llama la atención, que es la primera aparición de una revolución comunista, entiéndase, no comunista marxista, sino se llama una revolución comunista en Inglaterra, que va a significar, en definitiva, un cambio y una reforma radical a la monarquía inglesa, digamos, ¿no? Los niveladores, los levelers, ¿eh? El derecho innato inglés, la reforma moderada y después la reforma radical. Esto es los albores del siglo XVII-XVIII ya, ¿no? Los republicanos, Harrington, Mill y Stanley, vamos a ver a Halifax, a Locke. Bueno, en Francia vamos a ver toda la que es la decadencia del derecho natural por la entrada de el iluminismo masónico, el pensamiento de Rousseau, mezclado con Locke de Inglaterra. Va a aparecer Montesquieu, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot y todos los que ustedes saben, los enciclopedistas, qué sé yo. Ahí vamos en esa tercera parte recién a entrar a Rousseau para poder hacer los puentes comparativos, ¿no? También vamos a ver a Hume, a Burke. ¿Por qué a Hume? Para poder entender después el nihilismo en Nietzsche. En fin, si se fijan, va todo concatenado. Vamos a ver a Hegel recién, posteriormente, y Hegel, los nacionalismos y el idealismo alemán, porque ya vamos a haber visto a Berkeley con esta idea del idealismo, digamos, ¿no? Que viene desde allí, ¿no? Por último, vamos a ver el liberalismo y el radicalismo filosófico del siglo XIX, asociado a todo lo que es la teoría del progreso. Entramos allí después de ver a Mills, el liberalismo, vamos a haber visto a Spencer, vamos a haber visto un poco a Adam Smith, la teoría política de los comienzos del liberalismo, lo vamos a ver a fondo eso, y vamos a terminar en esa parte viendo a Marx y el materialismo dialéctico. Marx con el materialismo dialéctico presentado desde Feuerbach. Eso es bien interesante para que ustedes puedan tener de dónde van haciendo esto. Cómo de Hegel yo me pasé a Marx. ¿Qué pasó con Feuerbach? Cómo de Marx se concatena las posturas después de Proudhon, y incluso la animadversión después de Proudhon al marxismo, Proudhon, Pide Bargal, Bakunin, Rodkin, Elise Reclus, toda la corriente anarquista, la más radical, incluso, ¿no? Finalmente vamos a ver todo el tema de la entrada de los movimientos obreros y todas estas cosas que van a aparecer en los albores del siglo XX, y terminamos de ver el comunismo ruso en la operación de la teoría marxista, Lenin, Stalin, Trotsky, todos los procesos revolucionarios del socialismo, digamos, y vamos a terminar con fascismo y nacionalsocialismo, ¿ah? Que son otra versión de un comunismo. Y son estas cosas bien interesantes en el curso de filosofía política, porque usted no se va a encontrar, en pocas partes se va a encontrar con que le hagan ver y hagan entender que el socialismo científico marxista, el nacionalsocialismo y el fascismo son de izquierda, por ejemplo. Y eso ya está demostrado por todos los grandes autores. Los que no lo quieren reconocer son los periodistas de los diarios, Pasquino, la prensa amarilla y CNN y todo ello. Ellos no lo entienden. Pero el fascismo es de izquierda porque es estatista. La izquierda es estatista y la derecha es iniciativa privada y mercado. Cualquier otra disquisición hoy día es antojadiza y solamente pretende lavar cerebros. Así que esa introducción hago al curso para pasar al otro punto,
para motivarlos al siguiente curso de filosofía política. ¿Mm?